Hola a todos, en este vídeo vamos a ver una serie de pasos que podemos dar cuando tenemos que aprender gran cantidad de phrasal verbs y estructuras lingüísticas similares. Vais a ver que son pasos sencillitos que si los hacemos nos va a permitir memorizar gran cantidad de información en muy poquito tiempo. El primero de estos pasos es analizar los phrasal verbs que tenemos que estudiar. En este caso, fijaos, tenemos una lista de phrasal verbs aquí, y podemos ver pues, que tienen diferentes preposiciones, in, of, up, on, down, ¿vale? Y vamos a ver también los elementos de información que tendremos que aprender. En este caso tenemos por una parte el verbo, que tendremos que saber lo que significa, tenemos la preposición, que también la tendremos que memorizar, tendremos que saber también si es un verbo, esta preposición es separable o inseparable del verbo, de ahí esta inicial, la I de inseparable y la S de separable, y luego por otra parte tenemos que aprender el significado. Fijaos que los phrasal verbs muchas veces son difíciles porque tenemos mucha información que recordar, ¿vale? Tenemos que recordar el verbo, la preposición, si es separable, inseparable, y además el significado. O sea, son 4 elementos de información los que tenemos que recordar. Una vez que ya analizamos la estructura del material que tenemos que estudiar, ya sabemos a qué nos enfrentamos, lo que vamos a hacer es dar el segundo paso. Y lo que vamos a hacer es separarlos por la terminación. Fijaos, hemos preparado una lista de phrasal verbs que están ordenados por la terminación, no por orden alfabético como aparecen en muchos sitios o en páginas web o en diferentes libros, sino que los vamos a organizar de esta manera, ¿vale? Todos los que terminan en on, pues juntos. Todos los que terminan en out, pues todos juntos. De esta manera ya los tenemos clasificados, ya los tenemos en categorías. ¿Cuál va a ser el tercer paso que vamos a dar? Bueno, vamos a buscar patrones en este material que vamos a estudiar. Por ejemplo, fijaos, tenemos verbos que terminan, phrasal verbs, que tienen la preposición up. Y si os dais cuenta, muchos de estos verbos, los patrones de significados implican elementos como incrementar o mejorar algo, parar o retrasar en el caso de up, completar o terminar, en el caso de down son fallar o reducir, en el caso de in implica una dirección, en el caso de off implica marcharse de un lugar, dejar un lugar, en el caso de out implica terminar algo, ir fuera de algún sitio, solucionar algo, ¿vale? Fijaos, tenemos que prestar atención a este tipo de patrones, buscarle un sentido a estos phrasal verbs, ¿vale? Si tiene algún sentido, si tienen alguna lógica, hay que utilizar siempre la lógica antes que la memorización. Si podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, ¿vale? Nos va a ayudar a aprender mejor el material. Si podemos darle sentido a ese material, buscarle la lógica, si podemos utilizar el razonamiento, tenemos que hacerlo. Una vez que hemos encontrado ya estos patrones en las diferentes preposiciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a elegir un lugar según los patrones encontrados. Es decir, fijaos, tenemos por ejemplo up. Up, hemos dicho que cumplían esta serie de patrones, ¿no? Incrementar, mejorar, parar, retrasar, completar, terminar. Lo que vamos a hacer es empezar a elaborar asociaciones para recordar por lo menos estos patrones. Up puede recordarnos a aupar, elevar, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un lugar, buscar un lugar que esté en lo alto de un edificio, un último piso que conozcamos, ¿vale? Y este va a ser el lugar que vamos a utilizar para colocar los phrasal verbs con esa terminación, con la terminación up, ¿de acuerdo? Todos los que tengan up los vamos a colocar en este lugar. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer lo mismo con los verbos que tengan la terminación down. Down, puedo buscar una asociación extraña para recordar que puede significar fallar, reducir. Puedo imaginarme down, puede recordarme a danzar, down se parece un poco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a buscar un lugar donde se pueda danzar. En este caso, pues puede ser un bar, una cafetería, ¿vale? Cualquier lugar que os recuerde a la preposición. De esa manera automáticamente lo tendremos asociado a ese lugar. Aquí, como teníamos esos dos significados, esos dos patrones, a la entrada de la cafetería podemos imaginarnos, por ejemplo,
a personas muy pequeñas, así recordamos que a enanitos, por ejemplo, así recordamos que es reducir, y podemos imaginar que esos enanitos están aquí jugando a los dardos, lanzando contra los dardos que pueden estar colocados aquí en la pared y están fallando todas las tiradas que hacen. De esta manera, fijaos, utilizamos un lugar para recordar los patrones, lo que significa al comienzo de nuestro lugar, de nuestra entrada. Nos imaginamos esos enanitos que nos van a recordar a reducir y a fallar, y ya tenemos aprendidos los significados de esa preposición. Luego ya colocaremos en orden aquí los diferentes verbos para recordarlos como ya sabemos. Hacemos lo mismo con la partícula in. Fijaos, aquí vamos a colocar todos los elementos que tengan la partícula in, los colocaremos en orden. ¿De acuerdo? Hemos elegido in, que implica una dirección, in, porque nos recuerda a interior, el interior de nuestra casa, y podemos elegir un cuarto de nuestra casa, ¿de acuerdo? O la casa entera. Una vez que ya hemos elegido nuestra habitación, nuestras diferentes habitaciones para colocar las preposiciones, pasamos a la siguiente. En este caso, of. Fijaos, of nos recuerda a oficina, oficina. Y podemos imaginarnos que nos marchamos de la oficina o que dejamos un lugar. La mayoría de la gente quiere marcharse de la oficina, ha llegado la hora de terminar el trabajo y se quieren marchar, quieren dejar ese lugar, ¿vale? Ya tenemos asociado de una manera extraña, pues of con oficina, que oficina va a ser nuestro lugar donde vamos a colocar los phrasal verbs que terminen en of, ¿vale? Los vamos a colocar con la técnica de los lugares. Haremos lo mismo con out. Out significa, hemos visto que tenían los patrones de terminar, ir fuera, solucionar, y fijaos, out, bueno, nos puede recordar al sonido de que haces cuando tienes dolor, out, ¿vale? Estás en el hospital, au, cómo me duele esto. Y cuando estamos en el hospital o cuando estamos enfermos, cuando algo nos duele, queremos que termine. Si estamos dentro del hospital ya queremos ir fuera y queremos que se solucione nuestro problema, ¿vale? Y hemos asociado de una manera extraña estos tres patrones que suele cumplir la partícula out. Y vamos a... Fijaos, ya tenemos nuestro lugar, nuestro hospital, que va a ser el lugar donde vamos a colocar las preposiciones o los phrasal verbs que tengan la partícula al final out. Pensad que hemos elegido estos lugares, pero que realmente da igual, podéis elegir los lugares que queráis. Tenéis que elegir lugares que conozcáis bien, que sean muy conocidos para vosotros, porque la técnica será más efectiva, ¿vale? Y los asociéis de alguna manera como hemos hecho aquí. En este caso, pues les hemos buscado un sentido, ¿vale? Para recordar mejor que cuando me imagino un phrasal verbs que esté en esta habitación, recuerde que es con la terminación up, porque estaba en lo último del edificio. Aquí igual, ¿vale? Y aquí igual, está en el interior de mi casa. Cuando está en el interior de mi casa voy a recordar que es con la partícula in. Cuando esté en la oficina voy a recordar que es con la partícula of. Pensad que cuando tenemos que estudiar muchos phrasal verbs, muchas veces pues hay phrasal verbs que terminan en on, otros en off, otros en in. Es el mismo verbo pero con diferente partícula, y puede ser una auténtica locura recordar el significado si no utilizamos una estrategia de estas, ¿vale? Luego vais a ver que en cuanto lo automaticemos un poco va a ser muy sencillo. Vamos a poder recordar gran cantidad de verbos con muy poco esfuerzo y sin confundirnos, que es lo que nos interesa. Vale, pues ya tenemos los patrones, ya sabemos más o menos las terminaciones que tienen, ¿vale? Y por qué son esas terminaciones, los patrones que cumple cada verbo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos al quinto paso. En este quinto paso, lo que vamos a hacer es establecer códigos. Fijaos que cuando analizamos los phrasal verbs que teníamos que estudiar diferente información, diferentes elementos de información. Teníamos el verbo, teníamos la terminación, la partícula, teníamos que saber también si era inseparable o separable y el significado. Bueno, pues vamos a establecer un código para las asociaciones mentales que vamos a hacer, y cuando un verbo sea inseparable, lo que vamos a hacer es imaginarnos las acciones de esa asociación con un objeto,
¿vale? Las va a hacer con un objeto que no va a soltar. Cuando la acción, cuando el verbo sea separable, lo que vamos a hacer en esa asociación es imaginarnos que él lanza el objeto o lo estrella de alguna manera, ¿vale? De esta manera también le vamos a dar movimiento, interacción a esas acciones y van a ser más fáciles de recordar. Una vez que ya tenemos el código, es cuando vamos a comenzar a estudiar el material, ¿vale? Ya sabemos a qué nos enfrentamos, ya hemos estudiado su estructura, ya hemos visto los patrones que cumplían, hemos utilizado el sentido común y el razonamiento, y ahora ya hemos establecido los lugares que vamos a utilizar, tenemos todo el material sobre la mesa y ya comenzamos a estudiar. Fijaos, en este caso teníamos el lugar de el interior de nuestra casa, in, ¿vale? Y aquí ya tenemos los verbos. Y fijaos cómo vamos a comenzar a estudiar ya el material. Tenemos estos 14 verbos y lo que vamos a hacer es empezar a colocarlos en nuestra casa, ¿vale? Aquí os hemos puesto este ejemplo con esta imagen. Lo ideal es que utilicéis vuestra casa, un sitio muy conocido por vosotros. Y vamos a comenzar, vamos a imaginarnos que la entrada está aquí y vamos a hacer una ruta en el sentido de las agujas del reloj para llevar un orden a la hora de estudiar el vocabulario. Y fijaos, vamos a tomar el primer verbo, go in, y lo primero que vamos a hacer es fijarnos si es separable o inseparable. En este caso es inseparable, por lo tanto nos vamos a imaginar una acción que no lanza ningún objeto, ¿vale? Vamos con la palabra go. Go. Vamos a buscar nuestra palabra clave, que puede ser go-go. Nos podemos imaginar una go-go de una discoteca, una bailarina, una go-go. Podemos imaginarnos a esa go-go aquí en la entrada, abriendo la puerta para entrar a la vez que está bailando, ¿vale? Ya tendríamos nuestra primera asociación. Pasamos a la segunda. Check-in. Vale, podemos memorizar de dos maneras, o bien con la pronunciación o bien con la forma de escribir, como nos venga mejor, ¿de acuerdo? Si sabemos ya pronunciar bien, como nos dé la gana, lo que sea más fácil para nosotros. Por ejemplo, nos encontramos el segundo objeto de nuestra casa. En este caso es pues una silla. Check. Registrarse en el aeropuerto. Check. A mí me recuerda a un cheque. Cheque. Puedo imaginarme que en esta silla está una azafata esperando, como las que están en los aeropuertos. Me registro, hago los papeles para entrar en la casa y cuando termino me tira un cheque directamente a la cara. Podemos imaginar cómo enrolla el papel, el cheque, y nos lo tira directamente a la cara, ¿vale? Ya tenemos una acción extraña en un lugar. Pasamos al siguiente objeto de nuestra casa que nos encontramos, el sofá. Tenemos el verbo feeling, feel. Phil, a mí me recuerda al tío Phil de la serie del Príncipe de Bel-Air. Significa rellenar un documento. Es separable y nos imaginaremos una acción que lanza algo. Bueno, pues nos podemos imaginar al tío Phil que está rellenando un documento. Podemos imaginarlo con un boli, haciendo garabatos en un documento. Y cuando nos ve pasar, nos tira el documento y el boli también a nuestros pies, ¿vale? Podemos imaginar que nos lo tira a nuestros pies y lo pisamos, nos lo lanza. Ya tenemos asociado ese elemento. Pasamos al siguiente. Get in. Entrar. Get me recuerda a gato. Get. A vosotros os puede recordar cualquier otra cosa, ¿vale? Recordad que las mejores asociaciones son las que vosotros elaboráis. Esto es simplemente un ejemplo para que veáis cómo funciona. Get puede ser gato. Gato. Nos podemos imaginar un gato que está en esta silla que quiere entrar, ¿vale? Podemos imaginar como es inseparable. Podemos imaginar que salta a la otra habitación y entra en la otra habitación, ¿vale? Salta delante de nosotros a la otra habitación, entra en la otra habitación. Ya lo tenemos asociado. Pasamos al siguiente elemento. Breaking. Break. Break. Bueno, break nos puede recordar a brea, ¿vale? Brea. Y es entrar a la fuerza o entrar a robar. Es inseparable. Vale, podemos imaginarnos que aquí hay un ladrón disfrazado de ladrón con antifaz, con un cubo de brea que comienza a golpear el cristal y entra en la sala con ese cubo de brea, entra a la fuerza. Ya lo tendríamos asociado, ¿de acuerdo? Pasamos al siguiente punto. Tenemos aquí esta hamaca. Vale,
tenemos taking, que no sabemos, que no se nos ocurre ninguna palabra con take. Bueno, podemos imaginarnos con take. Take nos recuerda a taco, comprender o asimilar, y es separable. Bueno, pues nos podemos imaginar que en esta pared, aquí, hay una profesora con una pizarra, con un taco de billar, que está explicando las cosas, y nosotros estamos aquí sentados, un poco distraídos, y nos lanza el taco porque no comprendemos lo que nos está contando. Ya tendríamos esta palabra asociada. Tenemos feeling de nuevo, que puede ser sustituir. Podemos imaginarnos de nuevo aquí, en esta hamaca, al tío Phil de la serie El Príncipe de Bel-Air, que se levanta, empuja a la profesora y la sustituye. Y comienza él mismo a dar clase. Otra palabra que ya tenemos aquí memorizada. Pasamos al siguiente elemento. Tenemos esta planta aquí. Esta planta. Y tenemos que asociarlo con entregar. Hand in, hand. Bueno, pues nos puede recordar a jamón. Entregar, nos podemos imaginar un repartidor con su traje que sale de entre el seto llama a la puerta y cuando aparece alguien en esta puerta le lanza el jamón y se lo entrega. Podemos visualizar cómo se lo lanza y le cae en las manos a esa persona que está ahí, que podéis bien ser vosotros, en una persona de vuestra familia, lo que queráis, ¿vale? Lo importante es que visualicéis y que imaginéis esa asociación. Pasamos con la siguiente. Drop in, drop. A mí me recuerda a dromedario. Pues nos podemos imaginar un dromedario aquí y de nuevo podemos imaginar un amigo que viene de visita y viene montado en un dromedario, ¿vale? Nos toca la puerta y nos encontramos a ese amigo que no veíamos desde hace mucho tiempo montado en el dromedario. Aquí es importante que busquéis detalles, que visualicéis a vuestro amigo, que busquéis algo en concreto para que recordéis mejor la información. Vamos a pasar al siguiente. Put in, poner. Vamos a entrar en esta habitación y seguimos por el sentido de las agujas del reloj. Haríamos esta vuelta, ¿de acuerdo? Lo primero que nos encontramos, el sofá. Put, a mí me recuerda a puerta. Poner. Pues me imagino que un habitante de mi casa o de mi familia o un amigo arranca la puerta aquí y la lanza contra el sofá, la pone en el sofá, ¿de acuerdo? Podemos ver cómo la suelta y se coloca perfectamente a lo largo del sofá. Ya tendríamos este elemento asociado. Es importante que visualicéis lo que estoy contando para que sea más fácil de recordar. Pasamos al siguiente elemento. El frigorífico que tenemos aquí. Vale, plug in, conectar, enchufar. Plug, a mí me recuerda a plaga. Plug. Se parece, ¿vale? Plaga. Pues me imagino una plaga de langostas que comienzan a lanzar cables contra el frigorífico para conectarse, ¿vale? Así vemos que es separable y por eso lanzan los cables. Y ya está conectado. Ya tenemos la asociación elaborada con la plaga de langostas. La siguiente, colarse. Push in. Push. A mí me recuerda al pus que nos salen las heridas. Ya tenemos aquí en el fregadero, podemos imaginar que nos hemos hecho una herida en la rodilla, nos está saliendo pus y estamos echándole agua colándola con un colador. Colarse. Push in. Ya tenemos asociado el elemento. Pasamos al siguiente elemento. Pues puede ser la mesa o estas dos sillas que tenemos aquí. Mudarse, move in o move in, como queráis, como sea más fácil de recordar, ¿vale? A mí move me recuerda el sonido que hace una vaca. Entonces yo me imaginaría aquí una vaca que está recogiendo todas sus cosas, está recogiendo las maletas y la vaca se va con todas las maletas porque se muda. Podemos visualizar cómo sale de la silla esta, se pone de pie y comienza a andar por aquí, ¿vale? Es una asociación muy extraña y por eso precisamente vamos a recordar la información. Y ya el último, podemos imaginarnos estas dos sillas que tenemos aquí, butt in, como queramos. Podemos imaginar, bat, a mí me recuerda a bata. Podemos imaginar que estamos aquí charlando con unos amigos y nuestra madre o un amigo viene con una bata y nos interrumpe, ¿vale? Nos interrumpe mientras estamos hablando.
Fijaos que ya tenemos asociados los distintos elementos en nuestra casa. En este caso hemos hecho un ejemplo con esta casa ficticia y no será tan efectivo como si elegís los lugares de vuestra casa. No obstante, vamos a comprobar que realmente recordáis estos elementos que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a acercarnos a nuestra casa y fijaos, tal vez podáis recordar qué es lo que teníamos aquí a la entrada. Alguien que quería entrar. Tal vez recordáis que era un agogó, ¿vale? Un agogó. Ya tenemos entonces la preposición quería entrar, go in. Fijaos, la teníamos aquí. Seguimos caminando por aquí. Si recordáis, aquí teníamos una persona que nos estaba registrando y nos tiraba un cheque a la cara. Si recordáis, era check-in, y como nos tiraba un cheque a la cara, recordábamos que ese verbo era separable. Seguíamos andando por aquí. No sé si recordáis lo que estaba aquí. Había una persona que salía en una serie. El tío Phil, si lo recordáis, de la serie del Príncipe de Bel-Air. El tío Phil estaba haciendo algo con un documento, lo estaba rellenando, y cuando pasábamos nosotros por aquí nos lo tiraba a los pies, ¿vale? Estaba rellenando el documento, fill in. Luego aquí teníamos un animal, no sé si os acordáis, era un gato, y el gato la acción que hacía era entrar, entraba aquí. El gato era get in, ¿vale? Entrar. Por aquí teníamos un ladrón que tenía un cubo de algo, era un cubo de brea, y entraba aquí por la fuerza, break in, ya lo teníamos aquí. Si recordáis, aquí había alguien dando clase, y estábamos nosotros aquí, sentados, no estábamos haciendo caso a esa profesora, y estaba con un taco de billar que nos tiraba ese taco. Lo habíamos asociado con take in, ¿vale? Ya lo teníamos aquí. Luego aquí teníamos, de nuevo, al tío Phil, que apartaba a la profesora y la sustituía. Y ya lo teníamos, ¿vale? Fill in, de nuevo, que tenía otro significado. Si os fijáis, aquí teníamos otro elemento. En este elemento, si bien recordáis, había un transportista que tenía algo, que tiraba algo aquí a la puerta. Lanzaba algo y lanzaba un jamón. Jamón nos recordaba a hand, que se parecía un poco, hand in, que era entregar. Como era un transportista, entregaba ese paquete, entregaba ese jamón, hand in. Aquí teníamos otro elemento, teníamos, tal vez lo recordéis, un amiguete con un dromedario, y dromedario, drop in. Significaba que nos venía a visitar con ese dromedario. Luego ya entrábamos en esta habitación y aquí teníamos a otro amiguete que ponía una puerta, ¿vale? Put in, la colocaba aquí en el sofá. Tal vez recordáis lo que había aquí al lado del frigorífico. Había unos pequeños bichitos, una plaga, plug, se parecía, que lanzaban cables contra el frigorífico, ¿vale? Conectar. Ya teníamos la siguiente palabra. Aquí en el fregadero, si recordáis, teníamos una herida en la rodilla y nos salía pus, y la estábamos limpiando con agua y un colador. Push in, colar, ¿vale? La teníamos aquí. Luego seguíamos en nuestra casa y aquí teníamos una vaca. ¿Os acordáis la vaca lo que hacía? La vaca hacía mu, de move. Y estaba cogiendo las maletas para hacer la mudanza, se mudaba, ¿vale? Move in. Y luego aquí, en estas sillas, si recordáis, nos habíamos imaginado que estábamos charlando con unos amiguetes cuando venía otro amiguete con una bata y nos interrumpía. Butt in. Y si os dais cuenta, si habéis visualizado un poco las asociaciones que hemos hecho, habremos sido capaces de recordar las 14 asociaciones. Como las hemos imaginado en nuestra casa, ya sabemos que la partícula que le acompaña va a ser in. Y como nos hemos imaginado también esa asociación con un objeto que se lanzaba
o que no tenía un objeto que se lanzaba, ya somos capaces de recordar si son verbos separables o inseparables. ¿De acuerdo? Si os fijáis, si yo ahora os pregunto si el verbo fill in, el que estaba aquí, era separable o inseparable, lo más probable es que recordéis lo que era. Si os acordáis, nos tiraba los documentos. Era separable. Aquí igual. Check in. Check. La chica nos tiraba el cheque a la cara. Nos tiraba el cheque a la cara, era separable. Si os acordáis, aquí el ladrón golpeaba con el bote de brea y entraba con él en la mano. No lo lanzaba. Era inseparable. ¿Veis? Ya tenemos nuestras herramientas para aprender los phrasal verbs con muy poco esfuerzo, utilizando la imaginación de una manera divertida, que no nos agobiamos y sin posibilidad de error, ¿de acuerdo? En el momento que tengamos nuestros lugares elegidos, va a ser muy difícil que nos equivoquemos, porque vamos a tener un lugar determinado de nuestra casa asociado a ese phrasal verb y no lo vamos a equivocar cuando tengamos que estudiar. Vale, ya hemos visto este ejemplo con estos 14 phrasal verbs que acabamos de aprender. ¿Qué hacemos una vez que hemos memorizado estos phrasal verbs? Pensad que tenemos que aprenderlos también en un contexto, ¿vale? No sirve únicamente pues, memorizar el verbo, lo interesante es saber aplicarlos en diferentes contextos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues para aplicarlos en diferentes contextos lo vamos a repasar con Anki. Y vamos a introducir en Anki ya ejemplos prácticos donde veamos cómo se utilizan esos phrasal verbs, ¿vale? En este caso, os hemos dejado nosotros una serie de phrasal verbs para que podáis subiros con Anki, que son todos los que tenéis aquí. Haremos ejemplos con vosotros para que veáis cómo funcionan, pero deciros también que lo mejor es que elaboréis vosotros vuestras propias asociaciones. Nosotros os vamos a ayudar con la mayoría de ellas, vamos a dejaros unas cuantas para vosotros, porque lo importante es que aprendáis a hacerlas vosotros, que seáis vosotros los que asociéis. Porque realmente las asociaciones buenas son las que vosotros os elaboráis. Pensad que a mí me puede venir una imagen a la mente cuando veo get y a vosotros os puede ver otra. A mí me venía gato, pero a otra persona le puede venir cualquier cosa. Le puede venir ghetto, le puede venir lo que sea, ¿vale? Por eso lo mejor es que elaboréis vuestras propias asociaciones. Bueno, ya para terminar, deciros que una vez que ya repasamos los phrasal verbs y vemos ejemplos prácticos con Anki, que tendréis un ejemplo que podéis introducir en el programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener en cuenta estos aspectos, ¿vale? Muy importante, que elijáis vosotros vuestros propios lugares. Os hemos hecho un ejemplo con el edificio, con el hospital, con la oficina. Que no os gustan los lugares, elegir el que mejor os venga a vosotros, el que más os recuerde, ¿vale? Esto es un poco personal, es un ejemplo para que veáis cómo funciona. Lo mejor es que elijáis vosotros vuestros propios lugares. Otro punto, vosotros debéis elaborar las asociaciones mentales. Las mejores asociaciones mentales son las que vosotros mismos os elaboráis. Esto es súper importante, ¿vale? Lo que os he comentado antes. Si para mí una palabra que me puede recordar get puede ser gato, pero para otro puede ser ghetto o puede ser, no sé, lo que sea, gatillo, lo que sea. ¿De acuerdo? Lo mejor es que utilicéis vuestras propias asociaciones. Sé que al principio nos puede costar un poco asociar, pero una vez que vayáis adquiriendo un poco de práctica vais a ver que es muy sencillo, ¿vale? Cuando os acostumbréis un poco a asociar, vais a aprender gran cantidad de vocabulario en muy poco tiempo. Otro aspecto muy muy importante, el repaso, ¿vale? Es muy importante repasar para que esa información se nos quede en nuestra memoria a largo plazo. Si no repasamos, este esfuerzo que hacemos de asociar no vale para nada. Se aprende muy rápido, ya habéis visto que hemos aprendido 14 phrasal verbs en muy poco tiempo, pero también se olvida muy rápido si no lo repasamos. De ahí que tengamos que utilizar Anki, ¿vale? Para que nos programe los repasos, para que veamos esos phrasal verbs cómo se usan en diferentes contextos y así pasen a nuestra memoria a largo plazo. Pensad que si no se utiliza una información, nuestra memoria la borra, ¿vale? Por eso es importante los repasos, para que se quede ahí, para que seamos capaces de recordar y para que seamos capaces de utilizar esos elementos, esos verbos, en diferentes contextos. Y luego el último punto, que es que experimentéis con las técnicas, ¿vale?
Las técnicas no son dogmas, si lo mejor es que vayáis probando, son herramientas para que mejoréis, para que acortéis vuestra velocidad, vuestra curva de aprendizaje, para que aprendáis más rápido. Y lo mejor que podéis hacer es que una vez que ya las vayáis controlando, que ya seáis capaces de asociar con una cierta ligereza, pues que vayáis experimentando vosotros, que con diferentes idiomas, con diferentes estudios, con lo que veáis y que vayáis viendo vosotros qué asociaciones os ayudan más que otras, ¿vale? Es muy importante que os observéis un poco también, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo que tenemos que tener en cuenta para memorizar, bueno, phrasal verbs, ¿vale? Si tenéis estructuras lingüísticas similares, lo mismo. Tened en cuenta los diferentes elementos de información que tenéis y cómo podemos estudiarlos. Luego en los siguientes vídeos vamos a hacer más ejemplos con phrasal verbs para que veáis cómo los asociamos y luego ya más adelante lo interesante es que empecéis a generar vosotros esas asociaciones, que creéis esos lugares y que pongáis en práctica lo aprendido.